buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M unos minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 en un viernes, como es habitual, los viernes noche de picada con periodistas, así que en un ratito vamos a estar hablando con 4 colegas cuáles son los principales temas que han ocurrido en esta semana. Hoy ha habido muchas novedades, pero sobre todo ha sido una semana distinta, con mucha participación de la presidenta en el escenario político y la irrupción de UNEN, de este nuevo espacio político en la escena nacional, lo cual ha sacudido todo el escenario político. Así que en un ratito nos vamos a meter con esos dos temas. Por un lado, Cristina, que por primera vez empieza de manera reiterativa a hablar de su legado económico, de su herencia económica, es decir, empieza a hablar en una idea de final de ciclo del próximo presidente. Lo hizo en cadena nacional esta semana y después en un discurso al día siguiente. Y por otro lado, bueno, cierto desconcierto en las filas del kirchnerismo, que están haciendo una especie de casting de candidatos K, soñando con ser presidente, tratando de generar alternativas a la figura de Daniel Scioli, que es hoy la figura más fuerte del oficialismo. Así que en un ratito van a ver cómo el domingo, de hecho, el sector más ultra kirchnerista está organizando un acto en La Matanza, en el Mercado Central, y justamente quiere que estén todos, es decir, no solamente Daniel Scioli, sino los candidatos alternativos, algunos que se supone tienen mejor sintonía con la Casa Rosada, y de hecho esta semana también estuvo la novedad de que apareció un nuevo candidato en ese universo, que es Florencio Randazzo, el ministro del Interior. El otro tema que sacude todo el tablero político y que plantea más que nada un desafío a los otros candidatos opositores es UNEN, así que en un rato vamos a analizar qué desafío plantea para Massa y para Scioli, para Massa y para Macri, fundamentalmente, el advenimiento de UNEN en la escena nacional. Hoy estuvo Elisa Carrió haciendo un show político en Mar del Plata, la van a ver a Lilita en toda su dimensión, y de alguna manera le marca el ritmo a ese espacio político, porque Lilita es la que amaga con ir con Macri y por otro lado se abraza a Ernesto Sanz y a parte del radicalismo. Bueno, ¿qué puede pasar con UNEN? Y sobre todo, ¿cómo hacen Macri y Massa para tratar de reencontrar un espacio fuerte de liderazgo en la oposición para la elección del 2015? Lo que está claro es que esta semana ha marcado ya la bandera de largada definitiva de la carrera del 2015. Está lanzada con toda la campaña al 2015. Antes de meternos en esos temas, 2 o 3 datitos que aparecieron en el día de hoy y que para mí marcan luces rojas en la economía. Hay un dato positivo que ahora se los voy a comentar, pero los datos que aparecen oficiales son luces rojas a tener en cuenta. Nada que no sepamos que estaba ocurriendo, pero de alguna manera están siendo convalidados con algunos datos oficiales. Uno tiene que ver con el derrumbe de la industria en el mes de marzo. Cayó 6% la producción industrial en marzo. Es una de las mayores caídas en la última década de la producción industrial, básicamente por el parate enorme de la producción automotriz, que tiene un gran peso, y después habrá que discutir como legado del kirchnerismo en los próximos años si Argentina puede seguir teniendo un sector industrial con tanto peso de una industria automotriz que es netamente importadora dependiente. Es decir, hoy cada auto que se fabrica en el país tiene un 70-80% de componentes importadas. Se derrumbó la producción automotriz 25% en marzo y eso arrastró la caída de la producción industrial del 6% en marzo. Hay alertas de suspensiones ya a partir de esta misma semana en la industria automotriz y un trimestre donde claramente la industria está en recesión. Ya lleva 12 trimestres consecutivos, más de 6 meses con signo negativo la producción industrial, 3,3% de caída la producción industrial en el primer trimestre del año. También hubo otros sectores muy golpeados, por ejemplo la refinación de petróleo cayó 20% en marzo y lleva a una caída de casi 7% en el primer trimestre. Primera luz roja tiene que ver con la economía real. Y uno se pregunta si esto es el terremoto, el sismo de la devaluación de enero que todavía sigue generando algún tipo de disrupción en la economía real, o si es un poco el principio de una tendencia de un año de estancamiento o de recesión. La economía real y sobre todo el sector automotriz y la industria está sufriendo un proceso de recesión. De hecho, solo hay 2 motores
de posible crecimiento este año o para contrarrestar el parate del resto de la actividad económica este año. Uno es el campo, que viene muy fuerte con una cosecha récord y precios internacionales excepcionales de la soja, y el otro es el sector bancario, que viene por tercer año consecutivo con ganancias extraordinarias, por eso han dado los aumentos salariales más importantes, pero claro, digamos, una economía no se mueve por las finanzas, por los bancos, sobre todo cuando son bancos que prestan cada vez menos a la producción y están apalancados con títulos públicos o con todo tipo, o con la devaluación o con todo tipo de especulación financiera. Pero esto es lo que ha pasado en los últimos años. El sector que más creció en el 2012, 2013 y ahora también es el sector de bancos, el sector que más crece en la economía argentina. El otro tema, la otra luz roja, tiene que ver con los datos del comercio exterior, que están marcando que se achica sorpresivamente de manera muy pronunciada los dólares genuinos que ingresan al país por el superávit comercial, es decir, la diferencia entre lo que le vendemos al mundo, lo que exportamos, y lo que compramos al mundo, lo que importamos. En marzo fue solo 41 millones de dólares el superávit comercial, cuando en marzo del año pasado había sido 800 millones de dólares, es decir, una caída del 95%. Y en el primer trimestre del año, acá hay casi 1.300, 1.400 millones de dólares menos de superávit comercial. En el primer trimestre de este año es 121 millones de dólares contra 1.500 millones de dólares el año pasado en el mismo periodo, una caída muy grande de esto, de lo que era uno de los pilares del modelo económico. El otro era el superávit fiscal, que ya hace rato que se perdió, pero más o menos el año pasado se seguía manteniendo este otro pilar, que es el superávit comercial, es decir, los dólares genuinos que ingresan al país por la balanza comercial, por lo que exportamos, restándole lo que le compramos al exterior. Y esto se conjuga en una situación verdaderamente ridícula, porque hoy el INDEC, al dar a conocer estos datos, también reconoce, admite, el tercer error grosero consecutivo del INDEC. Uno fuera, error entre comillas, ¿no? Uno fue la inflación, 6 años de truchar la inflación, y a partir de enero el sinceramiento o el sincericidio, como quieran llamarlo, del gobierno diciendo sí, está bien, sin reconocer que trucharon 6 años la inflación, dando datos de inflación 4 o 5 veces mayores a lo que era hasta diciembre del año pasado. Otro fue el crecimiento económico. El gobierno, todo el mundo le decía, miren que no crecieron 5%, miren que los 5 o 10 discursos de la presidenta el año pasado diciendo que estamos creciendo al 6, 7, 8%, porque hubo discursos donde la presidenta decía que crecía más incluso que los datos del INDEC, no eran ciertos. Bueno, el gobierno lo tuvo que admitir hace 15 días diciendo que el año pasado se creció 3%, es decir, mucho menos de lo que marcaban hasta ese día las estadísticas oficiales, y eso fue una medida sensata, en principio para no quedar con una denuncia penal los funcionarios de Economía, porque si no, habría que haber pagado este año, en diciembre, 3.000 millones de dólares del llamado cupón PBI a los acreedores. Pero, segundo dato trucho, trucharon la inflación en INDEC, trucharon el crecimiento económico. Y el tercer dato que se sospechaba es el dato del comercio exterior. Hoy el INDEC reconoció que inflaron el año pasado en 1.000 millones de dólares la balanza comercial. Es decir que la diferencia entre lo que Argentina exporta y lo que importa el año pasado, el dato que teníamos hasta el día de ayer, era que había dado un superávit comercial de 9.000 millones de dólares. Hoy el INDEC reconoció que fueron 1.000 millones de dólares menos, 8.000 millones de dólares. Un ajuste enorme que el INDEC no podía seguir mintiendo porque Argentina comercia con el mundo. Entonces, ¿cómo saltaba este dato? Íbamos a ver las estadísticas de Brasil, las estadísticas de China, de Estados Unidos, y del otro lado le daba que Argentina no había exportado lo que el INDEC decía que había exportado. Y básicamente es porque inflaron casi 1.400 millones de dólares las exportaciones del año pasado. Es inexplicable. Inexplicable. Nunca había habido una diferencia semejante en el comercio exterior. Entonces uno se pregunta, trucharon la inflación, trucharon el crecimiento y trucharon en 1.400 millones de dólares las exportaciones, las ventas al exterior. Y hoy lo tienen que reconocer porque todos los organismos aduaneros de los países con que Argentina comercia dicen, che, pero miren que nosotros tenemos otros datos. A nosotros nos ingresó de Argentina otras exportaciones. El otro dato que directamente de tan trucho se dejó de publicar es la pobreza y la indigencia, pero eso es un tema político de magnitud que obviamente no se va a sincerar, a diferencia de estos datos que sí se sinceraron,
y del cual vamos a hablar en un ratito. Es preocupante igualmente la marcha del comercio exterior este año porque hay una caída de las exportaciones del 16% en marzo y del 9% en lo que va del año. Pero insisto con esto, llama la atención, yo no entiendo por qué no utiliza esta excusa el ministro de Economía diciendo yo no sabía que habían truchado también inflado los datos del comercio exterior para echarlo hoy mismo a Norberto Iscovich y a Ana María Edwin. Porque uno puede sospechar de que cierto conocimiento del ministro de Economía o de la presidenta hay con los temas de inflación, de crecimiento, de pobreza, de comercio exterior. Pero en todo caso, alguien tiene que hacerse responsable. Si no fue la decisión política de truchar los números, fue un grosero error. Y si hay un grosero error, quien tiene que renunciar son las máximas autoridades técnicas del organismo. Es inexplicable. No se entiende cómo puede ser que Ana María Edwin y Norberto Iscovich, que han cosechado, pero fracaso tras fracaso, que están identificados con patotear a los funcionarios del INDEC, a los empleados de la línea del INDEC, y que encima han hecho un enchastro de las estadísticas oficiales, hoy se conoce el último dato trucho, que son 1.400 millones de dólares. No había pasado esto nunca en la serie histórica de la estadística del comercio exterior. Disfrazaron 1.400 millones de dólares las estadísticas del comercio exterior. Y no renuncian. No sé, la presidenta está en el Calafate. Podría del Calafate levantar el teléfono y decirle a Axel, echámelos. Que no vengan el lunes a laburar ahí a Diagonal Sur, al INDEC. Vamos a discutir un poquito de política. Miren qué puede pasar el domingo en el Mercado Central. Casting de candidatos K. Soñando con ser presidente. Parece que Scioli no está solito en la carrera a la presidencia como candidato del oficialismo. Desconcertado ante el avance de la oposición y el silencio de Cristina, el kirchnerismo busca reaccionar y poner la maquinaria en movimiento hacia 2015. Con el impulso de la cámpora, pero con un discurso que pretende ser más amplio, unidos y organizados, intentará reunir el domingo en el Mercado Central a toda la tropa que se mantiene alineada con la Casa Rosada. La excusa será el aniversario de la elección en la que Néstor Kirchner perdió con Carlos Menem, pero se consagró presidente. Según informó Ámbito Financiero, la cita es abierta para todos los presidenciales del oficialismo. Daniel Scioli, Sergio Uribarri, Florencio Randazzo, Juan Manuel Urtubey y Julián Domínguez están entre los invitados destacados. Entre los organizadores de la movida están el secretario de Legal y Técnica Carlos Zanini y el diputado camporista Andrés Larroque. El llamado plenario de la militancia anuncia además la presencia de Florencia Kirchner y tal vez de su hermano Máximo, el líder en las sombras de la cámpora. El objetivo es recuperar la épica en un momento de debilidad y plantear el kirchnerismo como un espacio de debate después de años de dedazos presidenciales. Será el final de una semana en la que Florencio Randazzo, sin pedir permiso, volvió a expresar su decisión de ir en busca del premio mayor. Yo no voy a ser candidato a gobernador, yo no aspiro a tener por el premio Consuelo y voy a jugar la primaria abierta, simultánea y obligatoria dentro del Frente para la Victoria. ¿Va a jugar en la primaria presidencial o No, presidencial. Y en la que Cristina volvió a hablar de la herencia que le dejará al próximo presidente. Bien, ya estamos con Seferino Reato, periodista de la revista Fortuna Infobae TV. Gracias por venir, Seferino. Con Luis Varela, que es periodista especializado en economía, finanzas. En un ratito vamos a hablar de estos temas económicos que estamos hablando al principio del programa, y titular del sitio Saber Invertir, el hombre que sabe dónde hay que poner el dinero en estos tiempos. Con Adrián Murano, que es editor de la revista 23. Gracias por venir, Adrián. Y con Andy Judd, que es periodista acreditado en Washington, escribe para distintos medios locales y extranjeros, así que gracias por venir, Andy. Va a tener un poco la posibilidad de darnos la visión desde cómo se ve en Washington a la Argentina, con sus sumas y restas, ¿no? Y sobre todo estas nuevas relaciones con el Fondo Monetario y con el gobierno de Barack Obama. A ver, no sé quién quiere empezar. Hablemos un poquito del escenario político que ha estallado, ¿no? Esta semana ha sido una semana muy política, con la irrupción de UNEN y con la presidenta con muchísimo protagonismo. Creo que estuvo todos los días en cadena y después con distintos actos, con definiciones muy fuertes y sobre todo hablando de su legado, ¿no? Hablando de la próxima gestión de diciembre del 2015. ¿Cómo estás viendo el escenario político, Seferino? Yo preocupado porque el legado se puede hablar, pero
en términos académicos y periodísticos, analíticos. Cuando una presidenta que está en pleno ejercicio de su mandato habla de un legado, faltando 17 meses para el 10 de diciembre del 2015, yo me empiezo a preocupar, porque digo, no, falta un montón. No hablemos tanto de legado, hablemos de lo que vamos a hacer después del Mundial. Porque, además, legado, ¿qué quiere decir? Que para ella su gobierno ya terminó, entonces, ¿qué van a hacer ahora? ¿Remiendos? ¿Devaluar cuando haya que devaluar? ¿Recortar un poquito los subsidios cada vez que sea necesario? Digamos, tiene que haber un plan de gobierno. Y eso es preocupante porque estamos todos en el mismo barco, y ella, la presidenta, tiene que gobernar. Igualmente se la ve muy activa la presidenta, por lo menos estas medidas que ha tomado. Esta semana, de hecho, hubo una declaración del FMI diciendo que saludaba las medidas que tomaba, pedía más ajustes, como siempre el FMI pide más. Siempre se queda a de camino. Pero digamos, las medidas que está tomando Cristina son medidas de costo político, que nadie pensó que iba a tomar, y de hecho las está tomando, tal vez consciente de que todavía le quedan 17 meses de gestión. Sí, creo que está un poquito exagerado el concepto de empezar a hablar del legado. Yo no sé si la presidenta empezó a hablar del legado o lo que hizo, que es medio de manual y tiene que ver con esto otro que vos mencionabas antes, el casting de candidatos, es plantear un escenario donde se discuta ya nombres de posibles sucesores, se empiecen a discutir ahora para ir instalando eventuales candidatos propios del riñón kirchnerista, pero al mismo tiempo, cuanto más candidatos haya, más dispersión de la discusión electoral hay, y en el medio, vos decías muy bien, una semana donde se tomaron algunas decisiones que no son menores. Esto que se firmó ayer respecto a poner la lupa sobre la estructura de costos de determinadas cadenas de producción. Es cierto, faltan un montón de otras y faltan quizá las más importantes, pero es un tema que desde el punto de vista político no se hace en general en la etapa declinante de un gobierno, sino en la etapa declinante desde el punto de vista de la fortaleza política, sino al revés. Se hace en la etapa de mayor fortaleza política. ¿Por qué lo hace ahora? Yo creo que tiene que ver con, por un lado, la necesidad de acelerar la distribución de los recursos disponibles, y esto es, si hay que distribuir ajustando la cadena de valor, sobre todo la cadena de formación de precios, para que rindan los recursos, bueno, hay que apuntar a eso, pensando en que, por supuesto, se está en la fase crítica del ciclo de crecimiento y que nadie sabe cuánto dura esa fase crítica. Ahora, lo que sí yo no estoy tan de acuerdo es que ya está, digamos, que el gobierno dejó de gobernar. Me parece que está gobernando y al mismo tiempo se sube a la pirotecnia electoral sabiendo que no la puede frenar. La pirotecnia electoral ya empezó, quiera o no quiera el gobierno. Ahora, uno tiene la sensación de que, yo coincido, yo creo que Cristina al contrario, está gobernando, pero que tiene tiempo para gobernar sobre la coyuntura. Es decir, todas las cosas que, digamos, si Cristina, por ejemplo, quisiera cambiar la matriz del sector automotriz, que tuvo 10 años para hacerlo y no se hizo, no lo puede hacer en 16 meses. En esta fase es imposible. Es imposible. Entonces, el tema de hablar de las cadenas de valor, de generar empleo, de transformar algunos sectores, en 16 meses no lo puedes hacer. Digamos, son programas que se hacen en 3, en 5 años. Sí. Es decir, lo que sí está haciendo Cristina, digamos, esos son actos más que nada para mostrar que también va, claro, al contenido, pero yo creo que eso es más relato. Lo que sí está diciendo son tomando algunas medidas de suba de tasa de interés, el tema de la devaluación, los recortes de subsidio que todavía no sabemos qué grado tienen, que sí buscan encauzar la situación económica. ¿Cómo se está viendo todo lo que está pasando en estos días? Andy, en Washington, te lo voy a decir como una palabrita que los norteamericanos tienen para este tipo de situaciones. Cuando un presidente está por terminar su mandato se lo denomina en Estados Unidos lame duck, que es pato rengo. La situación de Cristina es la de pato rengo. Ella no se puede escapar de esta palabra. Le pasa a todo presidente del mundo cuando después de la elección intermedia empieza sus últimos 2 años de mandato. Cristina va en ese camino. Cristina va a dejar de ser presidente, eso es absoluto, eso es parte del proceso, digamos, democrático, y le va a pasar a Obama después de las elecciones de medio tiempo que va a tener en noviembre. A partir de ese momento, Obama es un pato rengo. Cristina está en el mismo camino. Que ella empiece a hablar del legado me parece absolutamente normal. Cristina, digamos, tal cual como se la ve en el mundo, es una figura, digamos, en Sudamérica que ha tenido aspectos positivos y aspectos muy negativos. Y la situación que yo veo es que toda esta crecida política que estamos observando de los partidos es un poquito adelantada y tiene que ver justamente por la presión
que tiene la gente hacia un cambio y de empezar a hablar, digamos, de futuro en la Argentina. Esta situación se ve no solamente internamente, sino también se ve en el exterior. Por ejemplo, en la última gira que hizo Massa a Estados Unidos, donde vos ves la cantidad, digamos, de asesores de Obama, de cómo fue invitado por el Departamento de Estado, el interés que había por hablar del futuro de Argentina luego de esta etapa, ¿no? Lo mismo le pasó a Scioli, ¿no? Cuando Scioli viajó también a Estados Unidos, también estuvo en el Council de las Américas. Le van a pasar ahora, la semana que viene de la SOTE, le van a pasar a todos los presidenciables que viajen, porque es natural. Cuando Andy habla del interés de los funcionarios, son todos los círculos vinculados a negocios, es el Consejo de las Américas, son los funcionarios Sí, aparte porque, a ver, digamos, una empresa que viene a invertir el país, invierte de acá para los próximos 10 años, eso, no puede estar es hablando natural que hablen meses con los presidenciables, digamos, en ese sentido. Y aparte observan en la Argentina, un país que tiene una tasa de inflación muy alta, observan un país, vos hablas de tasa de interés, cuando la tasa de interés de Argentina es altísima comparada con cualquier país del continente, ninguna empresa norteamericana o del mundo no es altísima, es baja la tasa. A nivel internacional. La tasa de interés es negativa. En relación a la inflación, decís. La tasa real es negativa. O sea, no, pues tenés una inflación altísima. Invertir en la Argentina en tasa de interés es a pérdida. O sea, tenemos que mirar las cosas como son efectivamente reales. Los centros de inversión norteamericanos están largando en los papers, hay expectativa de suba de valores argentinos porque cambia el gobierno. Pero los gobiernos, los candidatos que tenemos, todos, Scioli, Macri, todos los candidatos que hay, han subido el gasto y no están recaudando más. O sea, la solución es más o menos la misma que dio Cristina. No tenemos un candidato sólido que ofrezca una administración eficiente para un país que empiece a caminar. No lo hay en este momento. Ahora, Luis, en una situación de recesión, acá hay 5 puntos del PBI, 130.000 millones de pesos que todos saben que hay que recortar los subsidios. Ahora, en una situación de recesión como la de este año, en ningún país del mundo se recorta gasto público. Justamente estamos al revés de los manuales de economía. Por ejemplo, ahora tenemos que ajustar el gasto público en un momento que tendríamos que expandir el gasto público. Una medida necesaria frente a la inflación que tenemos es subir el mínimo no imponible, por supuesto. Pero si vos subís el mínimo no imponible, generás un gasto en el gobierno que le lleva el déficit fiscal al 6 puntos del producto. Entonces vos me decís, ok, subimos el mínimo no imponible. ¿De dónde recortamos para que no se nos vaya el déficit? El subsidio, luz, gas, energía, transporte. Pero vos tenés que tener un administrador que diga, bueno, tenemos que recortar el gasto de alguna manera. O sea, en algún momento en el país se quiso recortar el gasto en términos nominales. No se pudo, se incendió todo. Bueno, se hacen distintos tipos de evaluaciones, escalonadas, de evaluaciones de shock, lo que quieran. Pero si vos no el optimismo que hay en los mercados es porque dicen, la Argentina no puede subir más los costos en dólares. Terminó la suba de costos en dólares de Argentina, o sea, no da para más. Ahora, te digo una cosa, Cristina hoy está, por eso yo la veo muy en el centro de la escena. Obviamente hay un final de ciclo, pero la veo muy en el centro de escena. Esto es un despelote gobernar este país. Pero en el centro de la escena también puede ser un payaso. Un payaso está en el centro de la escena, pero nadie diría que, digamos, esas intervenciones del arroz que le produce problemas. Pero no te quedes con el cotillón. No, pero eso es importante. Cuando una persona empieza a hablar de esas cosas, es que no sabe a dónde va. No, pero no es así. No sabe dónde va. Este es un gobierno con un final totalmente melancólico. Y se ve en la economía real. Pero hay una yo coincido con todo lo que dijiste en la apertura, salvo por una palabra, que dijiste esto es sorpresivo. No es sorpresivo. Toman medidas, por ejemplo, suben el impuesto a los autos. Ahora tenemos 1.000 suspendidos. El total de salarios que se paga en la Argentina, que nos inventan con el INDEC, con SCOBIS, con lo que quieras, en la suma, el total de salarios es el total de depósitos en cajas de ahorro. Vos ves el total de depósitos en cajas de ahorro en el que da el Banco Central viene cayendo. ¿Me entendés? La cantidad de plata que se paga en salario viene cayendo. Está bien, pero vamos en una coyuntura en la que tenemos aumento del 30% en los salarios pero vamos a explicar una cosa. Una locura. A ver, hubo una situación que en los últimos 2 años se desacomodó muchísimo desde el punto de vista económico. Yo creo que el gobierno está tratando de arreglarlo. Por ejemplo, el gobierno ya no regala más el dinero. Cuando vos tenías tasas de interés del 12-13%, devaluabas al 30% anual como el año pasado, y con una inflación de entre el 25 y el 30 estabas regalando el dinero. A los empresarios que le dabas un crédito
del Bicentenario, lo que sea, al 14%, los empresarios te lo tomaban, iban a los actos, aplaudían, se daban vuelta y compraban dólares. Estaba regalando el dinero. Eso se trató de corregir. Tasas del 30 son el piso y para préstamos están mucho más altos. Cuando se les llegó el agua al cuello, empezaron a tomar alguna medida. Vos me decís, pero ellos mismos crearon esta están situación. Tratando de volver al peso. No es que esta situación vino porque está bien, pero bueno, pero veamos para adelante. Obviamente. No vino de Ucrania, vino porque la generaron ellos con un aumento de la base monetaria. Pero veamos para adelante. Ustedes dicen que Cristina no da pie con bola en este momento. Cristina debe estar preocupadísima. Cristina está poniendo en este momento un ancla al gasto público. Mirá, que yo no estoy de acuerdo porque creo que hay un problema en este momento de poder adquisitivo grande. No sé cuánto puede bancar desde el punto de vista social. Ahora tiene que jugar a cuatro bandas. Pero digamos, usted en el mercado, dicen, queremos que Cristina haga algún ajuste. Cristina está anclando el gasto público con las jubilaciones. Puso 11% de aumento en jubilaciones en marzo. Es el principal gasto del Estado. Después vienen el tema de los subsidios y demás. Mucho más importante que los salarios públicos y demás. 11% de aumento en un semestre y está bancando. No hay indicios de que vaya a dar otro aumento de jubilaciones hasta septiembre. Por otro lado, mantiene congelada la asignación universal por hijo. No lo anunció todavía. Es un gasto menor al lado de las jubilaciones, pero no anunció. Tampoco te anunció, que podría haber anunciado a principio de las paritarias para descomprimir, la suba del mínimo imponible de ganancia. No lo anunció. Es decir, Cristina está bancando, tratando de reordenar las finanzas públicas con un costo político muy grande. Bueno, 100 días con el dólar a 8, 100 días con el dólar a 8. La inflación en esos 100 días fue del 15%. ¿Me entendés? O sea, están armando otra bomba de tiempo, tomando medidas irresponsables, medidas completamente ineficientes. O sea, no es tan sencillo. Si vos subís el dólar, si vos subís el dólar, te demoran la liquidación después. Hoy hay un dato muy positivo en el día de hoy. Hoy fue récord absoluto de compra de dólares del Banco Central, 660 millones de dólares. Sí, pero así toda la liquidación de cereales respecto del año pasado, que hay 38%. O sea, los exportadores están reteniendo porque dicen van a tener que devaluar. Bueno, pero con más razón, Luis. No quiero entrar en cuestiones técnicas, pero si vos empezabas a subir el dólar en este mes de marzo y en abril, por ahí te retenían porque esperaban como el año pasado que siga subiendo. Clavaron el dólar, subieron las tasas de interés y están vendiendo, la soja se está vendiendo, están ingresando los dólares de la soja. Menos que el año pasado. Y sobre todo el Banco Central está pagando cuentas del año pasado que habían quedado abajo del escritorio, por eso las reservas no crecen tanto. Pero ese es un dato positivo, está funcionando lo que había pensado el presidente del Banco Central, que es, clavo el dólar, subo la tasa de interés, los aprieto con cuestiones de mercado, no con esta cuestión payasesca de mandar o la FIP y demás, que así no apretás a los productores agropecuarios, sino con instrumentos de mercado y te venden la soja. Digo, yo veo que algunas cosas están tratando de hacer para reordenar. Estos 1000 tipos que se quedan suspendidos hoy en las fábricas de Renault. Y es el problema de esta política. Esa gente, con esa inflación, vos vas a comprar una pizza, vale 100 mangos. Sí. Perdón, es porque estoy escuchando con mucha atención el tema de que la culpa de las 1000 personas que están suspendidas es un problema de la política. Y sin duda el sector automotriz va a argumentar que le bajan las ventas, tiene menos exportación, la situación en Brasil no ayuda, entonces no tiene otra que suspender gente. Yo lo que pregunto es, y lo hablábamos la vez pasada también acá, ¿por qué no podemos poner esta semana, aparte de que está bueno porque los empresarios salieron a visibilizarse, el sector automotriz ganó en los últimos 3 años como nunca en los últimos 15, en términos absolutos, la rentabilidad del sector automotriz en los últimos años fue porque la gente compraba coches para. Ahora yo digo, un empresario, una empresa, un sector que acumuló renta durante X cantidad de tiempo, llamémoslo 3, 4, 5 años. Eso es ingenuo. Lo que estás diciendo es ingenuo. Entonces digo, ese sector empresarial que ante el primer estornudo, la primera situación crítica, lo primero que hace es ajustar por vía del egreso vía salario, que no es el mayor de los egresos que tiene ningún sector, menos el sector automotriz, tiene egresos mucho más importantes, pero lo primero que hace es ajustar vía trabajadores, por el impacto político que eso tiene, no por el impacto económico que eso tiene en el sector. Entonces, si observamos que hay un sector que es muy poderoso y que es consecuencia de un modelo que no logró diversificar la matriz industrial, ¿sí? En eso estamos de acuerdo, no logró diversificar la matriz industrial. Hubo un intento muy fuerte de recrear una burguesía nacional, se estimuló la producción nacional, incluso de autopartes, pero no se llegó, por lo menos no se llegó a esta fase crítica del ciclo
diversificando la matriz. Ahora, ¿es solo responsabilidad del gobierno que no pone las reglas del mercado adecuadas, o hay una responsabilidad del sector empresarial que esta misma semana salió a pedir responsabilidad conjunta? Estaba Ratazzi ahí, ¿sí?, firmando este documento en el foro de convergencia, que salió a pedir responsabilidad y demás. No, la idea es, me parece que los sectores empresariales, que son fuerzas vivas de la sociedad, si lo primero que hacen es ajustar en laburantes, están dando un mensaje político. Y el mensaje político que están dando es... Pero son empresarios. Quiero ser... En el año 2008, la crisis de Estados Unidos, lo primero que hicieron no es una justificación, un comportamiento inmoral. Que sean empresarios no justifica un comportamiento inmoral. Es la ley de oferta y demanda. Los empresarios pueden tener comportamientos inmorales y los políticos no, digamos. Ese sería el concepto. Los empresarios están habilitados por ser empresarios a tener comportamientos políticos inmorales. Pero vos como empresario, si no vendés, tenés que bajar los costos. Pero si estoy diciendo que... Y esto es una estructura que ustedes van a conseguir. El costo principal de ninguna empresa son los trabajadores, y menos de la industria automotriz. No es... Te lo voy a poner en términos más duros. De ninguna manera. Se van a enojar algunos empresarios, pero bueno, es así. En el capitalismo, no solamente... El capitalismo es una mala palabra. No solamente los empresarios tienen que actuar... No quiero poner el término inmoral, pero en el capitalismo los empresarios no solamente actúan con un egoísmo atroz, sino que es natural, pero no es una cosa típica de la Argentina. Así actúan los empresarios desde la época de Adam Smith y de Carlos Marx. Pero es como pedir esa es la lógica. Lo que se pide. Para eso existen los gobiernos, los estados, que regulan, aplican políticas para que, en algunos casos, el trabajo de los empresarios que buscan nada más que su ganancia, todo después la responsabilidad social empresaria, la caridad y todo eso, es cotillón del empresario. El empresario solo busca su ganancia. Y en el capitalismo la forma que crean los empleos, que generan tal vez mejores salarios, pero eso lo va, desde mi punto de vista, lo va conduciendo con la política económica más o menos intervencionista, generando confianza. De Estados Unidos al sudeste asiático, el Estado. Generando hambre. Evidentemente acá falla el Estado porque tenemos los empresarios, no tenemos empresarios peores. Es más, cuando más malos sean los empresarios, más acorde con el capitalismo funcionan. Para un ejemplo, es como pedirle a Cristóbal López y Lázaro Báez que ya que estamos en crisis, devuelvan todo lo que ganaron estos años de kirchnerismo, o Spolky o demás, otros capitalistas amigos. No lo van a hacer. Pero me llama la atención que después de 11 años de gobierno, casi 11 años de gobierno, descubran esto. No, a mí lo que me preocupa básicamente es que cuando vos llegás de afuera a este país, te encontrás con un tema de infraestructura complicado, ¿no? Ha pasado muchos años de kirchnerismo y yo no sé a nivel de infraestructura todas las inversiones que han hecho, porque me parece como que se han quedado un poco en el tiempo, ¿no? No hablemos de que empezaron con grandes proyectos, ni el Tren Bala, ni qué sé yo qué, hablemos de que no veo que hayan avanzado en muchísimos caminos, ¿no? Te hablo de las telecomunicaciones, en rutas, en un país que se nota, digamos, que está sufriendo una crisis progresiva, que ha mejorado capaz en algún aspecto, pero por ejemplo yo estoy viviendo afuera y leo de repente que les cortan el gas en el invierno, que tienen problemas en el verano con la electricidad. Yo creo que es un país, digamos, donde todavía no ha generado la confianza suficiente como para que las empresas internacionales digan, wow, la verdad que Argentina es mejor que Chile, porque vos vas a Chile y ves unas inversiones, ves caminos impresionantes, ves autopistas. Por favor, en Chile tenés un nivel de desigualdad que es el mayor de América Latina. Es el mayor índice de desigualdad de América Latina. Bueno, si hay algo de lo que sí creo que hay que cuestionarle al gobierno, en todo su ciclo, es no haber sido más potente en la ejecución de la distribución del ingreso. Que haya 400.000 millones de dólares de argentinos escondidos en paraísos fiscales, es obra de una política económica que generó esos 400, o 200.000 millones de esos 400.000, poné que tenías 200.000 de antes, otros 200.000 millones en este ciclo, y que no se distribuye... Eran 100.000 antes y 100.000 ahora, digamos. Y permitime, ¿por qué están escondidos esos 400.000 millones de dólares? ¿Por qué? Porque hay una cultura de especulación empresarial. Acá tenemos posibilidad de invertir en 5 o 6 cosas, ¿me entendés? Si querés invertir en algo que te mantenga el valor de la inversión, no tenés acceso. Entonces, los capitales se van no porque huyen de la presión impositiva, van a buscar una inversión que le dé rentabilidad genuina. Y seguridad. ¿Me entendés? O sea, en los centros de inversión, una de las cosas que más estudian es el tema del reflejo. Un gobierno toma una medida y los inversores, los empresarios todos, van a actuar en reflejo.
van a hacer un movimiento caballo 3 alfil rey después de lo que hizo el gobierno. Si el gobierno te prohíbe por acá no, por acá no, por acá no, vas a buscar el lugar para mantener tu protección, porque la tenencia del capital propio es tu propia libertad. Estamos hablando de inversiones financieras, inversión, ¿no? La que sea. No, por las inversiones la inversión que vos tenés es tu propia libertad. Si vos tenés capital dentro de 10 años, vas a tener forma de defenderte frente a cualquiera si estás indigente en el fondo del mar. ¿Me entendés? Entonces, el tema es que si nosotros nos encontramos con un gobierno, pero no lo digo solo por el kirchnerismo, el macrismo hizo el Metrobús. ¿Dónde podés viajar en la capital a las 8 de la noche de un lado para el otro? ¿Qué solución trajo el Metrobús? O sea, hay un montón vas a Santa Fe, es un desastre, que no está el kirchnerismo de Santa Fe. O sea, es un problema. Yo una vez hablé con García Márquez y le pregunté, Gabo, ¿por qué no volvió más a la Argentina después de la década de 60, después de presentar 100 años de soledad? Y me dijo que Argentina era un país con muchos problemas, y que yo, ¿y cómo podemos resolver esos problemas? Necesitan un Fangio que gobierne. Y no tenemos una persona hábil, con talento para darse. Es muy difícil, es muy complejo. A ver, yendo a estas cuestiones que estábamos hablando más concretas, creo que hay una buena y una mala noticia, digamos. La buena noticia es que 200.000 millones de dólares en el exterior son de los propios argentinos. La mala es que todavía ningún gobierno encontró la forma de atraerlo. El kirchnerismo trató... Con un cepo no lo van a traer. Aplicó dos... Bueno, una prisión. ¿Quién viene acá? ¿Quién tiene ganas de cerrarse? Exactamente. Tenés que ofrecer rentabilidad y seguridad. Está bien, claro. Si ofreces rentabilidad y seguridad, viene ofreciste dos blanqueos muy amplios, dos blanqueos impositivos muy amplios. ¿Para invertir en qué? Uno en el 2008 y otro el año pasado. Invertir en... Bueno, está bien, no funcionó. En la década del 90 también Cavallo había ofrecido blanqueo, se había ofrecido también en la dictadura, eso no funcionó. Ahora, hay ahí un capital muy importante que en algún momento puede volver al país si se dan otro tipo de condiciones. Vuelve corriendo, si vos le ofreces rentabilidad y seguridad, vuelven corriendo. ¿En qué condiciones? ¿Quién quiere tener plata en Suiza? Perdón, en los 90 se les dieron las mejores condiciones. ¿Qué condiciones? En los 90 Menem subía el gasto público y vendió IPF cuando no tenía más para seguir subiendo. Vendió IPF. Cuando el gasto público subía, Cavallo puso el laudo y el IVA en el 21. Igual que ahora, estamos repitiendo lo mismo. Ahora vendemos vaca muerta para seguir pagando gasto público. Es la misma. Un segundo, eso es increíble. Eso es increíble, porque si imaginan que todos los miles de millones que vaya a vaca muerta van a ser para pagar los gastos diarios, es una locura. Para el gasto corriente. No ni vaca muerta ni nada, va a ser otro tren bala. A ver, veamos otra perspectiva. Yo creo que acá lo que está en discusión es cómo se encauza un proceso. Por eso la discusión es si Cristina... Creo que todos están agradecidos los candidatos políticos porque lo que está haciendo Cristina en estos meses es lo que imaginaron que iban a tener que hacer todo cuando llegaran el 10 de diciembre del 2015. Por eso insisto, tampoco veamos todo que es la misma bomba o el mismo paquete que había en diciembre del año pasado. Dejaron de hacer lo que hacían. Hay un cambio de curso. Hay un cambio de curso. Por eso Macri elogia. Por eso Massa no se mete puntualmente con algunas cosas, obviamente critica la inflación y demás, pero en otras cosas son el ABC de lo que había que hacer. Dejaron de hacer lo que hacían? Porque ahora Cristina no tiene que competir. Si Cristina podía competir, hubiera seguido en la misma política, ¿me entendés? Porque está haciendo ajuste, porque primero le iba a explotar la hiperinflación antes de octubre del año que viene. Y segundo, como no tiene que competir, no tiene que tomar medidas que sean electorales. Ese es el tema. No, pero eso no es así, ¿eh? Hasta la temporalidad de las decisiones está pensada en términos electorales. Las decisiones se empiezan a tomar a principios, fines del 2014. En un año electoral. En un año no electoral, al principio de un año no electoral, en parte por las circunstancias y en parte pensando que si el gobierno llega a fin de año, como con esta foto de ahora, reservas en crecimiento, se está por cumplir, si no me equivoco, el mayor ingreso. En el momento del año de mayor liquidación de divisas. Pero por eso digo, si logra perpetuar esta foto a octubre, noviembre, diciembre de este año, yo te apuesto, vamos a tener 25.000 millones. Pero más allá de las apuestas, así como hay apuestas en contra, puede haber apuestas a favor. Todo es una apuesta. En política, en definitiva, hay apuesta y después ejecución en función de esa apuesta. El gobierno está ejecutando, pero no con la idea de que el kirchnerismo desaparezca, ¿eh? O sea, la idea es, Cristina no puede ser candidata, perfecto. El kirchnerismo como fuerza política, y esto es un poco lo que va a pasar el domingo, no tira la toalla. Y tiene una disputa hacia adentro del PJ que no es menor, porque el kirchnerismo quiere ser la columna vertebral del PJ. Ahora, esta es toda una novedad
que solo se va a lograr si el kirchnerismo llega a fin de año con esta foto perpetuada. Ahora, esta foto es una foto que desde el punto de vista financiero, como ustedes dicen, es aceptable. Ahora, la foto que a mí me preocupa, que tiene que ver con la distribución del ingreso, es lo otro que marca siempre Maxi, que es muy importante y que no hay que dejarlo de observar, que es el retraso en los ingresos por jubilaciones, el retraso en los ingresos por asignación universal, porque el kirchnerismo es eso también. O sea, la diferencia entre el kirchnerismo y otros ajustes que se han hecho en la Argentina es que el kirchnerismo no dejó de hacer inversión social. Sigue haciendo inversión social. Ahora, el tema es que se le va desfasando esa inversión social en términos de para qué sirve. Creo que tiene, no me quiero poner muy técnico, pero tiene un dilema ahora, que justamente lo que hablamos, cuando vos hablabas del sector automotriz, más allá de los empresarios y demás, que habrá que ver, cuando vos subís fuerte las tasas de interés, lo que haces en toda economía es matar el crédito para consumo y para inversión. Claro. Y golpeas muy fuerte al sector productivo y al sector que te arrastra, al sector productivo, que es el consumo, sobre todo de bienes durables, todo el tema de electrodoméstico, Tierra del Fuego y demás, pero también el tema de autos. Ahora, no puedes bajar las tasas de interés si estás emitiendo muchos pesos, porque si no, nadie se queda en pesos, se va al dólar o se va a la inflación. Entonces, ese es el dilema que tiene el gobierno. Si quiere bajar las tasas de interés, como quiere ahora Kicillof, va a tener que recortar gasto público para emitir menos pesos por algún lado. Puede ser en el tema de los subsidios, por eso. Pues si no, el Banco Central no le quiere bajar las tasas de interés. Pues le dice, mirá, que yo bajo las tasas de interés para darte aire a tu economía, para reactivártela, porque realmente te la maté, este primer trimestre fue muy duro, pero si yo te bajo en estas condiciones la tasa de interés y al mismo tiempo te estoy transfiriendo 10.000 millones de pesos todos los meses para financiar tus gastos, todo eso que yo emito se va al dólar o se va a la inflación, entonces volvemos a la corrida. Entonces pierde la estabilidad. Es el dilema que tiene el gobierno. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de instrumento político económico. ¿Por qué no se puede salir de la prisión esta que es el cepo? ¿Por qué no se puede abrir de repente esta situación y decirle a la gente y a los empresarios internacionales, miren, la verdad, nos equivocamos con esto del cepo, es una locura, queremos hacer una economía, digamos, de mercado, vengan acá, inviertan, los dólares pueden entrar, salir, ¿cómo es en Chile, cómo es en Uruguay, cómo es en Brasil? No es obra de la restricción no se puede salir de esta viene de la época de Néstor Kirchner, La restricción al ingreso. No, pero se puede a la salida. No, pero me parece que era así una referencia a una apertura absoluta. ¿Y por qué no se puede? Porque no es economía de mercado. No, porque hoy te llevan todas las reservas. A 8 te llevan todas las reservas. Entonces no hay confianza en la Argentina bajo este esquema. No, hay que cambiar con esta. Aparte, está Estados Unidos para aumentar la tasa. Algunos de ustedes, digo, voy a salir de este programa contento, pero estoy preocupado porque el consumo está frío. Lo vemos en todo, los autos ni hablar. Pero el consumo de electrodomésticos, pensaban que con el Mundial ya abril iba a ser un mes que no fue. Las grandes casas están obligadas ahora a hacer planes, a volver a los planes a 12 cuotas sin intereses. ¿Y qué va a pasar en mayo? Y me parece que se liga con algo que dijiste acá que me pareció muy interesante, el tema de una de las columnas vertebrales de la política económica, que era la promoción industrial. O sea, promover determinados sectores. Y está claro que la promoción de la industria automotriz tiene límites, porque solo el 30% de los componentes que se usan en cada vehículo son nacionales, el resto se importa. Siempre vamos a tener déficit con Brasil. Claro, el campo puede ayudar, pero es la única generación de ingresos. Y lo mismo sucede con Tierra del Fuego. Entonces me da la impresión de que por eso yo digo que el gobierno no tiene horizonte, porque una de sus principales herramientas, que era este desarrollo industrial, está en crisis. Bueno, justamente, ahí no hay una cuestión ideológica. A veces hay errores y horrores de la política económica muy groseros. Es lo que opino. Cuando se promocionó, por ejemplo, Tierra del Fuego, o se promocionó la venta tanto de autos como electrodomésticos a tasa de interés del 9%, cuando tenías inflación del 25%, y por otro lado querías restringir las importaciones, no te dabas cuenta que el propio Estado estaba regalando dinero para que la gente importe más. Pero era importación no solamente de electrodomésticos que tienen un alto contenido importado, sino también de autos o de los BMW, como el de Aníbal Fernández, se lo compró el año pasado al dólar subsidiado. Es decir, ahí hubo un error de política económica. A ver, pero no es un error, porque eso te da votos. No, la festival de consumo. Cualquiera que hace eso sabe que eso dura un año. Porque tampoco es así. Tampoco es un gobierno que piense más allá de un año. Sin consumo, después de la crisis del 2008, la crisis internacional del 2008, la Argentina, esta misma situación lo hubiese vivido 2-3 años antes. O sea, el consumo sostuvo
el funcionamiento de la economía doméstica con una capacidad instalada que no se movió. Me parece que buena parte de la apuesta, lo que vos decías, subsidiar el consumo, al mismo tiempo subsidiar con créditos de distintos programas, programa bicentenario y demás, créditos muy baratos, perdiendo el Estado plata frente a la inflación, fue una forma de tratar de crear esa burguesía nacional que invirtiera en capacidad productiva. Bueno, pero ahora uno ve el diario de día después, pero yo lo dije desde el primer momento, uno puede estar subsidiando con tasas del 14 cuando la inflación es del 25, porque cualquier empresario no te va a invertir, lo que te va a hacer es se va a dar vuelta y se va a quedar con la guita y te va a comprar dólares, o lo que van a hacer los sectores de alto poder adquisitivo, lo que hicieron, y Aníbal es uno más, es comprarte los BMW, los Audi como te compraron durante los últimos 2 años. En algún momento de todo este periodo no había que hacer fallido, ¿no? El intento, darle la chance a los empresarios de que cambien su forma de pensar, que es netamente especulativa, con la justificación de lo que ha ocurrido década tras década en nuestro país. Darle la chance de cambiar esa mentalidad especulativa para que sea una mentalidad de inversión en bienes de capital, mayor producción, no competir, que no sea la única competitividad del tipo de cambio. O sea, porque si no siempre pasa lo mismo. El gobierno erra en la política porque, en este caso yo creo, intentó, mejor, peor, con mejores modos, malos modos, lo que sea, intentó crear una clase empresarial que no piense de manera especulativa, y yo creo que ahí sí tuvo un fracaso que lo estamos viendo ahora, aunque yo quiero ver de todas formas, cuando se empiecen a observar los números de estas cadenas de valor, que insisto, para mí faltan las más importantes. No sé cuántas, creo que son 33 cadenas de valor y alrededor de 300 empresas, y hay 3.000 empresas. Y no sé si son las 300 empresas que cortan el bacalao en términos de consumo y en términos de inversión. Pero digo, hay que ver si no hay algún sector del empresario que tomó esta ventaja para invertir y para hacerse fuerte en bienes de capital. Lo que está claro es que la gran mayoría no, porque si no se hubiesen fugado 200.000 millones de dólares, no hubiese habido una corrida cada vez que hubo una oportunidad, o sea, no hubiese pasado todo eso. A ver, discutamos un poquito del escenario político. ¿Cómo ve, Ceferino, el tema de UNEN? A ver, hagamos el replay de la semana, durísimo, y esta es la pregunta. El gobierno, sería inteligente por parte del gobierno, ¿el gobierno empieza a confrontar con UNEN e ignora a Massa? Está un idilio con Macri, ¿no? Hay muy buena relación con Macri, han votado algunas leyes en el Congreso Nacional, en la legislatura, en sintonía, Casa Rosada, con Macri. De hecho, Macri dice, hablo con la doctora todas las semanas. Pero lo tenía Massa como enemigo público número 1 y lo levantaba electoralmente. Bueno, esta semana salió con toda Capitanich contra el espacio UNEN del radicalismo, del socialismo y Elisa Carrió. Muchos de sus líderes o referentes tienen experiencia en el combate al narcotráfico porque han tenido a las fuerzas policiales como uno de sus miembros más activos de las bandas delictivas. A la inflación porque han experimentado en carne propia llevar al país a la hiperinflación o a la hiperrecesión. Y también, por supuesto, han experimentado la traición en carne propia porque cuando les ha tocado formar parte de coaliciones, obviamente lo primero que hicieron fue vulnerar esos principios con la traición política. Por lo tanto, es muy importante el aporte que puedan hacer a la ciudadanía argentina y obviamente será una oferta electoral muy competitiva. Muchos de sus líderes o referentes tienen experiencia en el combate al narcotráfico porque han tenido a las fuerzas policiales como uno de sus miembros más activos de las bandas delictivas. Bueno, durísimo, Capitanich, ¿no? ¿Es posible que el kirchnerismo ahora encuentre ahí un espacio con el cual discutir ignorando a Massa y redefine un poco el tablero político? Sería inteligente, lo que pasa es que uno ve la oportunidad, es una alianza compleja, ¿no? Lo importante es ver quién la conduce, que no está muy claro todavía, la vamos a ver en los próximos tiempos. No se quieren ni entre ellos. No se quieren ni entre ellos. Son muchos ex aliados del kirchnerismo, formales o informales, han votado todas las leyes importantes, por ejemplo el caso del socialismo. Me parece que el desgranamiento también es una prueba de la caída del kirchnerismo. Ex aliado del kirchnerismo y el kirchnerismo los odia. Bueno, ahora, pero siempre los odió. Durante todos estos años lo odió a Miner, lo odiaron. Pero significa ser aliado, votar una ley con el kirchnerismo, lo que pasa es... Sí, es muy importante si vos tenés en el Congreso una bancada fuerte que no es tuya y te vota todas las leyes importantes. Mirá, hasta la primera marcha, digamos, de las clases medias, Giustiniani era uno de los que decía en el socialismo
decía, tenemos muchas coincidencias con Cristina. Ese mismo día de la marcha, septiembre, ¿no? Después cambió, porque cambió un poco el humor social, pero ellos, es una centro izquierda que en muchos casos fue, digamos, seducida por el kirchnerismo. Creo que el kirchnerismo levantó banderas afines a ese sector, y hoy tratan de despegarse, ven que puede el no peronismo consagrar un candidato para entrar en el balotaje, y que hay un deseo de cambio que indican todas las encuestas. Todas las encuestas dicen el cambio supera la continuidad. Lo que a mí me parece que el kirchnerismo es riesgoso, esto de no reconocer que Scioli es el mejor candidato que tienen, y tratar de levantar otros, que eso termina deteriorando a Scioli. Digamos, el paro de 17 días hábiles de los docentes bonaerenses no se explica sin un guiño de la Casa Rosada. Es que Scioli no puede ser tan fuerte si no le colocan diputados abajo, o sea, en el momento de la Pero, ¿qué quieren? ¿Seguir en el poder? Si el kirchnerismo tiene alguna apuesta para ganar en el 2015 con Scioli, tiene que ganar. Ayer lo hablamos con Federico Aurelio, que bueno, es un encuestador que encuesta para Scioli, además de otras. Es ganar en primera vuelta. Es decir, ganar en primera vuelta con Scioli, llegar al 40% arañando en primera vuelta, salir primero en las primarias y llegar a 40%. Si no, no hay forma de que Scioli te gane en un balotaje al espacio no kirchnerista. Para mí depende cómo se posicione Scioli y depende quiénes sean los oponentes. No es lo mismo un Scioli disputando electoralmente con Massa y Sanz que con Massa y Wiener o con Massa y Pino Solanas. Digo, depende qué discurso se encuentre Scioli y qué discurso deba neutralizar en la campaña. Si la disputa es mano a mano con Massa, para mí las proyecciones de encuesta de hoy no hay escenario electoral, entonces las encuestas no pueden medir candidatos. Sí miden imagen, miden figura, miden instalación. Massa está instalado, Scioli está instalado, y UNE no tiene un candidato instalado, pero tiene figuras instaladas. Ahora, figuras que son antagónicas. Cuando se define la figura, que no va a ser el líder del espacio, o sea, esa es una de las dificultades de UNEN. UNEN nunca va a tener un liderazgo, va a tener una figura candidato a presidente. Y mucha disputa abajo. Es muy simpático lo que pasaba en ese escenario que estamos viendo de 18, donde cada una de las fuerzas subió con su candidato presidencial y su candidato a intendente de la ciudad. Ya arrancando con la interna, que es la primera que se viene, porque el calendario te marca que en marzo estás compitiendo en las PASO para la ciudad, en junio estás votando en la ciudad, más o menos, se va a definir, pero más o menos esas son las fechas. Y lo que plantea Carrió es muy inteligente, es traigamos a Macri, ganemos la ciudad, que este espacio gane la ciudad y nos anotamos el primer triunfo electoral del año. Ella quiere ser ella quien se anote ese primer triunfo electoral del año. Macri también nos decía Víctor Santamaría que va a adelantar a marzo las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, porque Macri también quiere dar una imagen de fortaleza en marzo del año próximo. Macri ya tiene a Michetti, Macri puede dar esa imagen, puede ganar con Michetti a cualquier otro candidato. Yo veo un aglutinamiento antiperonista y por supuesto el peronismo del otro lado. Todo esto es un aglutinamiento de gente que no quiere estar del lado de la bancada peronista, se ve muy claro. Finalmente vamos a ir a una elección bipartidista acá, ¿no? Vamos a tener todo el antiperonismo de un lado, en un arco, y el peronismo que hoy en día tiene dos candidatos visibles. En el momento de la instalación ahí alguno de los dos va a flaquear, ¿no? En el momento de la instalación de los candidatos, nosotros tenemos nuestra función, me parece a mí como periodistas, es recordar a la población quién es quién. O sea, tenemos que recordar que cuando Massa fue nombrado jefe de gabinete, Massa puso a Vudú en Lancés. ¿Entendés? O sea, después tenemos que ver cómo se mezclan y cómo sigue. Porque si no, nos están llevando de las narices para votar una estructura y el país sigue destruyendo. ¿Sabes que yo creo que la gente sabe bien quién es quién cada uno, que no hace falta que el periodista le diga quién es quién cada uno, sabe quién es quién cada uno. No sé si lo recuerdan todo. Sí, la gente no es tonta. Así como subestima muchas veces el kirchnerismo, la oposición también subestima a la gente. Lo que sí, yo creo que tienen claro, y eso muestran las encuestas, que la gente quiere futuro. Es decir, quiere que le digas qué vas a hacer en los próximos 5 años. Es decir, qué vas a hacer en los próximos 10 años. Y sabe bien, con sus sumas y sus bajas, con sus corrupciones y con sus transparencias, quién es quién cada candidato, pero va privilegiando según los momentos históricos. Sí, pero hay que ver en el momento de la verdad, vuelvo a la elección del 99, me parece que no hay que olvidarse de esa elección. Todas las encuestas daban que la gente quería un cambio en la elección del 99. Ahora, en una interna abierta,
termina votando al candidato de la oposición que menos representaba ese cambio, que era de la Rúa. Era una especie de continuidad de la política económica. Pero no se puede comparar estas alianzas. No, era el cambio en el tema de la corrupción, ¿te acordás del estilo? Bueno, porque todos estaban de acuerdo con la convertibilidad. Hay que hacer un mea culpa también, porque tanto fijamos la atención en el menemismo, en la corrupción, y el verdadero problema estaba en otro lado, o en simultáneo, digamos, o estaban potenciados uno con el otro, que después yo veo pero termino con esto. Yo no sé si va a haber un cambio en el sentido radical, no en el sentido partidario, o va a haber una idea de continuidad. Ahí es donde se hace fuerte Scioli. Scioli es la continuidad con otro estilo. Esa es la mayor fortaleza que puede presentar Scioli en campaña. No, yo lo que veo, si quieres comparar con esa alianza, Fernández Meijide y de la Rúa tenían al menos algunas líneas en común. Yo esto de UNEN, la verdad, me asusta en que ni largaron, ni creo que fueron ahí al teatro y ya se estaban peleando. El nivel de discusión interna que están teniendo a 17 meses es terrible. Esta gente tiene que tener un nivel de tolerancia entre ellos y abrirse un poquito más a las ideas. No se puede ser tan cerrado ideológicamente cuando estás armando una alianza que hay de todo. Eso es una ensalada rusa impresionante. Bueno, pero así es el peronismo también, ¿no? Una gran ensalada rusa que después, pero tiene un liderazgo. Pero son inteligentes, se juntan con un líder y no entran a pelearse. Acá falta el liderazgo. Antes de irnos a la tanda, miren esta foto de Elisa Carrió hoy con Ernesto Sanz en Mar del Plata. Hay quienes dicen que Lilita, que es la que quería abrirle la puerta a Macri para el espacio UNEN, ahora está tratando de hacer tándem con Ernesto Sanz, que juega su propia interna dentro del regalismo con Julio Cobos. Lilita le marca el paso a todos. Y es después, la que grita más. Y estuvo incluso haciendo parte del show, paseando con un changuito ahí en la Costanera, en la Rambla, diciendo, mira, con un cochecito para bebé. Estaba el tuit abajo que decía, estoy paseando la Republiquita. Porque ella dice que está pariendo una. Que está pariendo la República, entonces la está paseando ahí en Mar del Plata. Se sacó la cruz. Para mí, que Lilita se tira de bomba dentro de unos meses y estalla todo. Puede ser candidata a gobernadora también. Bueno, hoy dijo que quería ser candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, pero es diputada de la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero acá se cambia, ¿no? Gracias a la tablita, ahí en Vidal 1726. ¿Probaron los quesitos, los jamoncitos y todo lo que nos ofrece la tablita? Todo muy rico. Vamos volando una tanda, gracias a River Paz, también estoy canchero acá con la camisa, estilo, ¿cuánto me baja? 10 años menos, ¿no? Sí, estás hecho un pibe. Tanda y volvemos, no te vayas. Colchones y somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró. Adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Obesidad, diabetes. Fundación DAT. Dirigida por la doctora Viviana Baranchuk. 4547-3877. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. Córdoba, territorio de la industria metalmecánica, automotriz y de autopartes. Aquí, como en toda la Argentina, a la hora de renovar sus maquinarias, las empresas piensan en Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Vamos cerrando el programa. Seferino, reflexión final. ¿Qué es lo que viene en los próximos meses, antes del Mundial? Queda un mes
Sí, no, pero yo lo veo al gobierno, la batalla política. Al gobierno sin futuro. Y es un problema cuando uno no tiene una utopía, digamos, cuando empezás a hablar del legado y faltan 17 meses. Es un problema para todos. Y la oposición tiene esa comodidad de que faltan 17 meses, pero creo que UNED arrancó mal. Yo creo que los tres grandes candidatos hoy por hoy son Scioli, Massa y Macri. Y veremos qué pasa. Ahora, vos hablás permanentemente que lo ves sin futuro. Es decir, como si la vieras a Cristina hoy irresponsable. ¿No está Cristina mucho más responsable? Digamos, ahí tenemos una diferencia de criterio. Cristina podría dar, no sé, 20% de jubilaciones, asignación por hijo, esto y lo otro. Y si la ves, mantener baja las tasas de interés y que explote cuando explote. Cuando explote. Ella tiene que asegurar su futuro y el de su familia. Si hay una hiperinflación, ella va presa. Y toda su familia. No, pero perdón, podría endeudarse al 14. Es salvaje. Entonces ella tiene que hacer lo que no quiere hacer. La economía depende de su futuro personal y político. Si ella tiene que tratar un final melancólico, pero que no se vaya todo, porque va a ser la primera víctima política. Yo lo siento por ella, pero así es la historia. Si gana el peronismo, no lo sienta mucho, porque lo vas a tener a Cristina ahí en el centro de la escena durante mucho tiempo, en cualquiera de las versiones del peronismo. Adrián. No, yo creo que si el gobierno estaría tirando la toalla, se endeudaría el 14, el 15, el 18, lo que le ofrezcan. Traería... No puede hacer eso. No, lo que estoy diciendo... Porque cuando haces eso es una señal de crisis y te corre todo el mundo. Menem lo hizo, O sea... No, pero cuando hizo esas tasas fue el final de la convertibilidad, le corrieron todo. Estoy siendo figurado. Sí. Digo, lo que vos planteabas recién. Se va a endeudar, el segundo semestre va a endeudar. No sé si al 14, pero al 9, si al 8. Esas tasas. Ahora, lo que digo es, me parece que si el gobierno, en una etapa, insisto, de estrés en materia económica, de fase crítica del ciclo de crecimiento y de declinación en términos de gobernabilidad, el Pato Rengo que él marcaba, no suelta la rienda de la gestión con medidas incluso antipáticas para la propia militancia. Por eso va a ser importante lo que ocurra a partir de este domingo, porque si la militancia empieza a observar que hay un después y que no se termina todo el año que viene, en esa relación va a estar la apuesta electoral que haga el kirchnerismo en las próximas elecciones. Andy, empezaste hablando de que hay un montón de datos truchos y yo tengo miedo que sigan los datos truchos, ¿viste? Que empieza a aparecer de todo. No sé cuándo será el desempleo real en la Argentina. Hasta escuché una versión que hasta a veces meten los planes sociales para tapar un poco el desempleo. No, eso sí. No es una versión. Acá cuando empieza a aparecer la realidad argentina de los últimos años, que Moreno y otros, ¿viste? Cambiaron las cifras y la gente se va a empezar a asustar. Entonces la gente va a empezar a decir, bueno, muchachos, rápido. El barco está cambiando, pero va a tener que cambiar mucho más rápido, ¿no? Porque el barco va a tener que girar para otro lado, porque si no las inversiones acá no van a llegar. Esa es mi sensación. Yo creo que tenemos que exigirle a los candidatos que nos digan cuanto antes qué planes tienen, qué equipos tienen, y sobre todo que la población se siente y medite y sepa que tiene que elegir un candidato a presidente, como elige al médico clínico de su hija, porque es lo más valioso que tenemos, que es el país. Entonces tenemos que construir algo cierto, algo concreto, algo que progrese. El kirchnerismo hizo cosas muy positivas en 10 años. Subió la venta de autos a casi 1 millón. Claro. ¿Entendés? Pero de ese millón, 750.000 eran autos importados. Le dimos la plata a otro. Gracias a los 4 por haber estado esta noche en Plan M. Nos estamos retirando, gracias a la tablita ahí en Vidal 1726, gracias a River Pase que me pone estas camisas tan chetas que me hacen tan galán. Y recuerden que el lunes próximo va a haber fútbol a las 9 de la noche aquí en Canal 26, se juega Independiente. ¿Contra quién juega? Contra Sportivo Belgrano. Bueno, gracias, Ale. Bueno, nosotros nos reencontramos el martes en vivo a las 9 de la noche, como siempre, aquí en Plan M. Una semana corta, pero vamos a estar todos los días a partir del martes a las 9 de la noche. Tengan todos muy buen fin de semana. Chao, pásenla bien.